Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias. Emisión central. Asesinaron a bala a un hincha de Santa Fe que viajó por carretera para ver a su equipo. La barra dice que hombres del Clan del Golfo les dispararon. El grupo viajó de Bogotá a Medellín para ver un partido. Cuando departían en San Luis, Antioquia, les dispararon. Además del muerto, hay 2 heridos. Atención, se acaba la erradicación forzada de cultivos ilícitos. Queda en firme la voluntaria. En minutos, el director de la policía explica en RTVC Noticias esos cambios en erradicación y lo que pasará en adelante con el ESMAD. Los 10 detenidos por el caso del triple homicidio en Sucre ya están en audiencia. Fiscalía pide cárcel. Coronel Núñez sigue prófugo. Presidente Gustavo Petro se reunió con gremios. Se descarta que este año haya reforma laboral. Dramática cifra. La llegada de personas desplazadas a Medellín creció 63%. Bloqueo en la vía Cali-Buenaventura. Indígenas protestan y piden seguridad para líderes sociales. Un muerto en medio de balacera en Bogotá. Testigos dicen que policía disparó contra un ladrón. Las lluvias afectan a 300 familias en la depresión Momposina. La Fiscalía inspeccionó las oficinas de la Alcaldía de Medellín. Buscan documentación del proyecto Hidroituango. Exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias recibió el beneficio de prisión domiciliaria. Ñoño Elías, condenado por el caso Odebrecht, libre por pena cumplida. 5.600 vacunas contra la viruela del mono llegarán a Colombia. En el mundo sigue la polémica en Argentina. Dura respuesta de Cristina Fernández de Kirchner tras la solicitud de condena en su contra. Y en deportes, el colombiano John Mosquera clasificó con el... Esperen oportunidades. Hay cursos virtuales gratis en la Universidad Javeriana. Y hoy es martes de invitado en RTVC Noticias y hablamos con la escritora Pilar Quintana a propósito de su más reciente libro, Coleccionista de Polvos Raros.
Buenas noches. Una de las barras del equipo Santa Fe de Bogotá denunció una delicada situación. Dice que el pasado fin de semana el Clan del Golfo asesinó a uno de sus hinchas. El grupo viajó de Bogotá a Medellín por tierra para ver un partido y cuando estaban en el municipio de San Luis les dispararon. ¿Qué más dice el grupo de barristas? Juan Sebastián Amaya, buenas noches. Compañeros televidentes, muy buenas noches. Los saludos del estadio El Campín en Bogotá, lugar donde compañeros y amigos de Iván Leonardo Rodríguez se le dieron el último adiós después de ser asesinado el pasado fin de semana en el departamento de Antioquia en confusos hechos. Y es que las denuncias de esta barra organizada, la Guardia Albirroja Sur, barra del Club Independiente Santa Fe, son varias y son graves. En primer lugar, ellos aseguran que en medio de este viaje que emprendieron desde Bogotá hacia Medellín para ver un partido de su equipo, fueron interceptados o abordados por hombres que se hicieron o que se identificaron como miembros del Clan del Golfo, y después de una riña interna que hubo entre dos miembros de esta barra, un problema personal, llegaron estos hombres fuertemente armados, les dispararon y desafortunadamente una de esas balas hirió en la cabeza a Iván Leonardo, quien posteriormente falleció en un hospital del departamento. Por eso ellos piden justicia para este caso. Iván Leonardo Rodríguez fue asesinado en medio de un viaje que emprendió el fin de semana desde Bogotá a Medellín para ver a su equipo Independiente Santa Fe. El grupo de unos 200 hinchas de la barra Guardia Albirroja Sur paró en el municipio de San Luis, Antioquia. Allí disfrutaban de un descanso en piscina cuando, según la denuncia, llegaron hombres armados a bordo de 4 motos. Dicen los barristas que se identificaron como integrantes del Clan del Golfo, los amenazaron y les pidieron irse del lugar. Integrantes de la barra son agredidos verbalmente mientras intentan calmar la situación sin mayor éxito, ya que el sujeto que va de copiloto acciona su arma de fuego. Los disparos alcanzaron a 3 integrantes del grupo, uno de ellos, Iván Leonardo Rodríguez, quien murió por heridas en la cabeza. Sus 2 compañeros resultaron heridos y fueron llevados a un hospital. Así despidieron al hincha en Bogotá. Con banderas del equipo y bombos, los aficionados llegaron al oficio religioso. RTVC Noticias buscó las voces de la familia e integrantes de la barra, quienes prefirieron no hablar y manifestaron temor ante el grupo Clan del Golfo. En el comunicado, la barra dice que, aunque había policía cerca, no hicieron nada. Quienes desaparecieron sin ejercer ninguna acción tendiente a capturar al grupo de asesinos que nos abordaron. La Policía Nacional aseguró a RTVC Noticias que una versión preliminar en proceso de verificación indica que presuntamente algunos de los jóvenes intentaron saquear un par de establecimientos comerciales de esa zona, donde otras personas habrían intervenido, algunas de las cuales habrían producido disparos. La familia del joven y miembros de la barra le piden a la Fiscalía General de la Nación investigar el hecho. Lo grave de este caso es que no hay una respuesta clara y contundente por parte de las autoridades hasta el momento, por eso los familiares acudirán a la Fiscalía General de la Nación para que avance la investigación. Iván Leonardo tenía 32 años y dejó a 3 niños huérfanos. Juan Sebastián Amaya, RTVC Noticias, conectados 24/7. Juan Sebastián, muchísimas gracias por esta información y ahora les contamos que a esta hora la Fiscalía legaliza la captura de 10 de los 11 policías implicados en el triple asesinato de jóvenes en Chochó, Sucre. A esta hora el ente investigador argumenta por qué deben ser enviados a la cárcel. Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía presentó a los 10 uniformados que serían responsables del homicidio de Carlos Alberto Ibáñez Mercado, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo. Es decir, su señoría, que había motivos fundados para capturarlos, ya que la Fiscalía General de la Nación contaba con mandamiento escrito proferido por autoridad competente, juez de control de garantías, con las formalidades legales. Las primeras evidencias revelan que los integrantes de la policía son supuestos coautores del asesinato de los jóvenes, ya que participaron de la detención y tortura, pero además que no evitaron que el coronel Benjamín Núñez supuestamente los ultimara con tiros de gracia. Como presunta autora o partícipe a título de dolo del delito consumado de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo y en concurso heterogéneo con la privación ilegal de la libertad, siendo occisos Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez Mercado y José Carlos Arévalo Contreras. Los policías capturados responderán por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, tortura y destrucción u ocultamiento de material probatorio. El
presidente de la República, Gustavo Petro, se reunió hoy con dirigentes gremiales y el anuncio es que por ahora no habrá reforma laboral. John López, usted tiene los detalles. Buenas noches. Hola Daniela, muy buenas noches. Pues esta fue la noticia del día hoy aquí en la Casa de Nariño. La situación la dio a conocer el presidente Gustavo Petro durante el encuentro que sostuvo con el Consejo Gremial. Dijo que este año no se realizará la reforma laboral, noticia que celebraron los diferentes gremios, ya que entre otras cosas el presidente Gustavo Petro se comprometió a que esta será una reforma consensuada con los gremios económicos, empresariales y de empleados de todo el país. El mandatario dijo que de momento su prioridad es la reforma tributaria con la que espera disminuir la desigualdad social en el territorio colombiano. La decisión de no presentar la reforma laboral este año se tomó, según el mandatario, durante el Consejo de Ministros. La decisión que tomamos ayer es que utilicemos este tiempo, de aquí a diciembre, a enero, para un proceso de concertación en materia laboral. Los gremios pidieron que en la reforma laboral sea incluida una estrategia para la disminución a la informalidad que está en el 47%, uno de los más altos en América Latina. Cualquier decisión que vayamos a tomar en el ámbito laboral tiene que cuidar dos temas, el empleo y tiene que cuidar justamente el nivel de formalidad. El presidente habló también de reforma tributaria y explicó cómo se protegerán las empresas. Que al gravar más la persona natural, protejamos la empresa y dentro de la empresa productiva. Las reformas que se están presentando no afecten el crecimiento de la economía colombiana y tampoco aprieten de una manera importante la capacidad de ahorro, de consumo y de inversión de los colombianos. El presidente dijo que disminuir la desigualdad a través de la reforma tributaria es una forma de alcanzar la paz en Colombia. En medio de la agenda que sostuvo hoy el presidente Gustavo Petro, recibió aquí en la Casa de Nariño la visita del fiscal general de la Nación. En este encuentro se trataron temas como los diálogos de paz y la reforma a la justicia. Al término de este encuentro, el fiscal general de la Nación dio declaraciones a los medios de comunicación, donde nos dio a entender que aquellas situaciones adversas que pudieron presentarse durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, al parecer, ya hacen parte del pasado. Esto fue lo que dijo el fiscal general de la Nación. El escenario de todos modos es muy claro en la medida en que sigo ejerciendo y seguimos ejerciendo las competencias de persecución penal en el territorio colombiano en múltiples casos, en narcotráfico, en corrupción, en todos los temas que hemos venido haciendo. Pero el fiscal general no será obstáculo para el ejercicio de gobierno del presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro también recibió hoy aquí en la Casa de Nariño a dos delegaciones de los Estados Unidos. La primera de ellas, un grupo de integrantes del Congreso estadounidense, y la segunda, la delegación del presidente Joe Biden, con quienes se trataron temas importantes como el cambio climático, el tema de la paz total, la lucha antidrogas y el fenómeno migratorio. Esto fue lo que ocurrió durante el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y la delegación del presidente Joe Biden. La paz total y la lucha antidrogas estuvieron entre otros temas que fueron analizados en el encuentro entre el gobierno Petro y la delegación de los Estados Unidos. Poder avanzar en políticas comunes, proyectos comunes en lo relacionado con cambio climático, justicia climática, protección ambiental. La lucha contra el narcoterrorismo sigue siendo uno de los temas de mayor interés conjunto. Y ansiamos seguir cooperando en asuntos antinarcóticos y de seguridad mientras trabajamos en alinear nuestras prioridades y nuestros intereses en común. Para los congresistas estadounidenses, la visión del gobierno colombiano podría servir de ejemplo para la legislación norteamericana. Podemos trabajar para poder darle o cristalizar de alguna manera la visión del presidente Petro. Su visión es tan importante no solo para Colombia, sino para el futuro de la democracia. Las dos delegaciones confirmaron que los encuentros bilaterales continuarán para definir acciones conjuntas frente al cambio climático y el fenómeno migratorio. Para finalizar, les hablo sobre la respuesta que le dio el presidente Gustavo Petro a la petición que hizo el diputado venezolano Diosdado Cabello a través de la televisión de ese país, donde le pidió al gobierno colombiano capturar y extraditar a los políticos de la oposición venezolana que se encuentran refugiados aquí en territorio colombiano. El presidente Gustavo Petro negó esta solicitud, lo hizo a través de Twitter, donde escribió lo siguiente, abro comillas: Colombia garantiza el derecho de asilo y el refugio. Compañeros, esta es toda la información por el momento desde el centro de Bogotá. John López, RTVC Noticias Conectados 24/7. 2
de las noticias de la jornada están relacionadas con la Policía Nacional. Hay nuevas políticas en la erradicación de cultivos y cambios en el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD. Para hablar de esos temas nos acompaña a esta hora el director de la Policía General Henry Armando Sanabria Celi y con él se encuentra Stephanie Valencia. Stephanie, buenas noches y adelante. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Pues mire, sin duda el tema principal este día ha sido la erradicación con glifosato de cultivos de hoja de mata de coca, puntualmente. General, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en RTVC Noticias. Hay muchas dudas en torno a este tema, unos que se suspenden, otros que no. ¿Cuál es el trámite puntual que ustedes adelantaron? Buenas noches, Dios y Patria. He realizado una solicitud a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para que se finalice la solicitud que hemos hecho para dar licencia en el uso del glifosato con el propósito de continuar con la erradicación manual. Esa erradicación manual será voluntaria. Mientras sean esos pasos entre los diferentes ministerios comprometidos en este tema, continuaremos con la erradicación en las fases que están establecidas para efectos de garantizar la reducción de los cultivos ilícitos. Es decir, ¿la ANLA ya aceptó esa solicitud que ustedes hicieron? Hoy la radicamos en ese propósito de volver a esa erradicación manual con fines ambientales. En el caso, por ejemplo, general de antinarcóticos, ¿cuál es la instrucción que ustedes les ha dado? Ellos, por ejemplo, ayer, hoy, ¿hubo erradicación manual? Sí, claro. De hecho, esta mañana tuvimos erradicación manual. Estamos en la tercera fase que va hasta el 15 de septiembre y continuaremos con una cuarta fase que se extenderá hasta el mes de diciembre. La idea es seguir erradicando, pero el propósito gubernamental es llamar a que los erradicadores lo hagan voluntariamente, pero mientras tanto continuaremos con ello. General, en ese proceso de transformación de la Policía Nacional entra la reforma que se quiere hacer a lo que todos hemos conocido durante los últimos años como el ESMAD. Esa transformación ha dicho usted que va desde los cambios en los uniformes, en las tanquetas, hasta en el nombre. ¿Qué esperan ustedes lograr con estos cambios? Ahí tenemos varias actividades alrededor de este tema de la reforma a las actividades que se desarrollan para contener disturbios y desmanes. Ya tenemos unas propuestas que serán evaluadas por el señor Ministro de Defensa y por el señor Presidente de la República. Ese protocolo que usted hablaba de que se va a modificar, en sí, ¿qué es lo que cambia, general? Porque actualmente el protocolo abarca que el último mecanismo en una protesta o puntualmente en disturbios sería el ESMAD. Actualmente es así, entonces, ¿en qué cambiaría con el que usted propone? La idea, de acuerdo a lo que se está planteando, es que antes de que haya una intervención de un grupo especial, no es el ESMAD, sea una intervención por parte de unas personas que serían contratadas por las alcaldías, es lo que se propone. Y ya de último sería una intervención por parte de un grupo especial con capacidades para lograr evitar que haya un desmán y que aumente la violencia en un momento dado. ¿Cómo cambiar los colores de las tanquetas, de los uniformes de negro a blanco hace que no hayan enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre los manifestantes y los policías? Psicológicamente tiene mucho que ver, el cerebro entiende los mensajes a través de la vibración de los colores. Por ejemplo, Chile, la policía de Chile, Carabineros de Chile, sus tanquetas las pintó de blanco. Y desde que hizo ese cambio no ha habido enfrentamientos con el grupo especializado que ellos tienen para el control de disturbios. Listo, general, muchísimas gracias. Es el general Henry Sanabria, el director de la policía en RTVC Noticias, hablando un poco de la transformación que va a tener lo que hemos conocido como el Escuadrón Móvil Antidisturbios y también sobre la erradicación con glifosato que ya han solicitado a la ANLA que sea suspendido. Desde la dirección de la Policía Nacional, Stephanie Valencia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Stephanie, a usted y al director, muchísimas gracias. Es que mire, justamente hay reacciones a los temas que abordó el director de la policía. Veamos primero el tema de los cultivos. El ministro de Justicia explicó los alcances. No se va a legalizar la cocaína en este gobierno, no. Se va a intentar centrar la persecución, el aparato, digamos, de policía y de jueces del Estado en las estructuras de narcotráfico, de mafias, de lavado de activos. Las reformas al ESMAD han generado debate en círculos políticos. Hay voces que piden no reformarlo, sino eliminarlo, y otros que invocan la necesidad de una fuerza para controlar disturbios. Por un lado, Gustavo Bolívar, uno de los principales defensores de los manifestantes y promotor del desmonte del ESMAD, quien defendió la reforma. Así como pasó con el DAS, en aquella época en la que se desprestigió totalmente el DAS y tocó cambiarlo, pues el ESMAD no tiene razón de ser ya. La antes líder del Comité del Paro Nacional, Jennifer Pedraza, rechazó los cambios. La
propuesta de reforma al SMAT no puede ser superficial, de cambiar colores, nombres y cascos. Preocupa también que insista este gobierno en recibir asesoría de la embajada norteamericana, de donde precisamente hemos importado prácticas de uso excesivo de la fuerza pública. Por otra parte, hay quienes respaldan la labor de la policía antidisturbios. Ellos también permiten proteger a los que están marchando. De resto, ¿quién nos protegería a los que están marchando? RTVC Noticias consultó con el general retirado Héctor Castro, quien tuvo a su cargo manifestaciones en la administración de Antanas Mocus, y dijo que a hoy el nivel de agresividad en las calles ha aumentado y exigen la presencia de la policía. Eliminarlo así de tajo, pues no sería conveniente. Sería como permitir o que se permita el abuso y que se olvide de la garantía de los derechos de los demás. Los defensores del SMAT piden ajustar los protocolos, pero seguir garantizando la seguridad en las manifestaciones. Hay preocupación en Medellín por el incremento en la llegada de personas víctimas de desplazamiento forzado. La problemática creció 63% solo en 2 meses. Ismael Tobón con la información. Ismael, muy buenas noches. Hola Mateo, muy buenas noches. Pues este fenómeno preocupa en gran manera especialmente a la personería de Medellín, pues muchas personas han tenido que llegar a la capital antioqueña por cuenta de los enfrentamientos y de las confrontaciones armadas en diferentes regiones del departamento de Antioquia, exactamente en el Bajo Cauca Norte e incluso en el departamento de El Chocó, para buscar nuevas oportunidades y poder así salvaguardar la vida de estos hechos de violencia que ya se han presentado históricamente en estas regiones de Colombia. Según la personería de Medellín, 26 personas llegan a diario a la ciudad víctimas del desplazamiento forzado. Entre mayo, junio y julio de este año tuvimos un aumento del 63% de personas desplazadas en la ciudad de Medellín. Más de 2.400 personas. Este año se han recibido 800 víctimas de Quibdó, 127 de Caucasia, 99 personas de Ayapel, 97 de Ituango, 92 de Turbo, 91 de Segovia y 88 de Bello. Muchos de los desplazados llegan a la ciudad de Medellín y rehacen su vida en la ciudad. Algunos de estas personas de las comunidades indígenas terminan en actividades de mendicidad. Algunas de las víctimas de desplazamiento forzado salen de sus territorios por amenazas y enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Hay tensión en la vía que conecta a Cali con Buenaventura. Hoy fue una jornada de bloqueos en medio de protestas de indígenas que piden protección para líderes sociales. Alejandro Muñoz, buenas noches. Daniela, televidentes, buenas noches. Antes de hablar de Buenaventura, quiero decirles que la vía hacia Florida en este momento está bloqueada por usuarios que reclaman por el precio elevado que tienen los servicios públicos. Y como lo decían, el último líder de los indígenas fue asesinado el pasado 19 de agosto. Ellos lo que piden es mayores garantías. Y a esta hora nosotros los saludamos desde la terminal de transportes de Cali. Este es el panorama. Personas que no han podido viajar hacia Buenaventura. Hay niños, adultos mayores e incluso turistas, debido a que las 6 rutas que operan hacia el corredor del Pacífico suspendieron el servicio. Este dato es importante, 1.450 personas viajan diariamente hacia Buenaventura. Hoy solo hasta las 9 de la mañana lo lograron hacer 460 personas, pero en este momento ya hay una mesa de diálogo para concretar algunas soluciones, pero esto es lo que ocurre en la vía al mar. Integrantes de las comunidades indígenas mantienen la vía al mar cerrada en el sector de La Guinea y Cisneros en el municipio de Dagua. Palos y algunas llantas sirvieron como barricadas. Ellos reclaman garantías para los líderes sociales. Lamentamos y nos entristece profundamente que de pronto exigir nuestros derechos veamos afectados a las otras poblaciones de por aquí vecinas, aledañas. Cientos de vehículos duraron horas represados en la vía. El transporte de los pasajeros de Cali a Dagua y Buenaventura colapsó. De mantenerse este bloqueo, en el día tendríamos alrededor de unas 1.200 personas sin poder viajar. En otro punto de bloqueo de Dagua, por lo menos 200 personas ingresaron de manera abrupta a un refugio de paz animal. A que entren en diálogo con estas personas y prioricen la protección de los animales que se encuentran en la Fundación Paz Animal. Esperan la presencia de funcionarios del Ministerio del Interior y de la Gobernación del Valle del Cauca para buscar soluciones a través de mesas de diálogo.
Bueno, esto es lo que ocurre en la terminal de transportes de Cali. Hay preocupación en las personas debido a que está difícil el paso hacia Buenaventura. Las empresas han dicho, y desde la terminal de transportes de Cali, que hasta que no se tenga una respuesta no se va a habilitar el paso hacia el corredor del Pacífico. Algunos de las personas que están acá pues manifiestan que tenían que llegar para cumplir algunas labores en su trabajo y pues que se han represado hoy aquí en la terminal de transportes de Cali. Por el momento es incierto cuando ya se va a poner nuevamente en funcionamiento cada una de estas rutas, así que esperar lo que suceda en esa mesa de diálogo en Buenaventura. Con esta información me voy despidiendo desde la terminal de transportes de Cali. Alejandro Muñoz, RTVC Noticias, conectados 24/7. Alejandro, muchas gracias por esta información. Un policía de tránsito reaccionó ante un hurto en la terminal de transporte del norte de Bogotá. El presunto ladrón murió en la reacción del uniformado. La tranquilidad se vio interrumpida esta tarde en una zona muy concurrida de la localidad de Usaquén. Un robo fue frustrado en una rápida acción policial. Paran dos motocicletas, una de ellas, un conductor y un tripulante esgrime un arma de fuego. Bajo el principio legítimo de utilización de la fuerza, nuestras unidades responden a la agresión, generándole una lesión y posteriormente el fallecimiento de este ser humano. Los delincuentes iban a hurtarle a un ciudadano 30 millones de pesos. Una persona fue capturada y se incautaron varios elementos que utilizaba para cometer los robos. Del conductor de la motocicleta, un arma de fuego sin salvoconducto y una motocicleta que hasta el momento, al parecer, presenta inconsistencia en sus sistemas. Varios ciudadanos que al parecer habían sido víctimas de hurto identificaron al detenido e interpusieron las respectivas denuncias. A propósito de temas de seguridad en Bogotá, nos conectamos a esta hora con el recién posesionado comandante de la Policía Metropolitana en la ciudad. Edwin Suárez, RTVC Noticias, está con el general Carlos Triana. Edwin, buenas noches, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos los televidentes. En este momento, desde la Policía Metropolitana de Bogotá, con el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Carlos Fernando Triana. General, bienvenido a RTVC Noticias. Miles de capitalinos lo están viendo en este momento y escuchando, por supuesto, cómo garantizarles a ellos, devolverles la tranquilidad, evitar ese hurto de celulares, de bicicletas, de automotores, devolverles la tranquilidad a los capitalinos. Edwin, buenas noches. Un saludo muy especial para todos los habitantes de esta hermosa ciudad de Bogotá. Muy complacido y muy orgulloso de estar hoy como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, con las dinámicas precisamente para lograr generar resultados que el pueblo y que la ciudadanía demanda. Vamos a trabajar en el marco de la prevención, de la disuasión, de la presencia institucional de los policías en los sectores, en los principales sectores, una presencia dinámica, estratégica, contando por supuesto con el habitante, el ciudadano, con su información para poder lograr, avanzar en el marco de la necesidad de seguridad. General, usted es un especialista en seguridad ciudadana, en investigación criminal. No puedo dejar de preguntarle por esos hechos que generan terror entre los capitalinos, esas bandas dedicadas al asesinato que descuartizan a sus víctimas, las abandonan en sus partes en bolsas plásticas en diferentes lugares. ¿Cómo desmantelar esas bandas delincuenciales? Bueno, lo primero es que reformularemos, la ubicación estratégica de los policías, pero también la capacidad de la investigación criminal, la capacidad de la inteligencia, como lo dije anteriormente, eso con el ánimo de desvertebrar todas esas estructuras criminales que generan estos actos tan violentos, produciendo la muerte de ciudadanos. La verdad, vamos a ser muy insistentes en la recolección de información, en la información del ciudadano para que la policía pueda hacer lo que le corresponde en el marco de las investigaciones en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. General, muchísimas gracias. Ahí lo tienen ustedes, esa enorme responsabilidad del nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Es todo por ahora. Edwin Suárez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Edwin, gracias. Continuamos con más información. El alcalde de Bagadó, en Chocó, denunció amenazas de presuntos miembros del ELN. Dice que los comerciantes de esa población también son intimidados. El informe es de Karina Prado, periodista de la Radio Nacional de Colombia. El alcalde de Bagadó, Walter Serna Palomeque, advirtió a las autoridades frente a estas amenazas provenientes presuntamente del ELN.
exigió celeridad en los procesos investigativos. No he podido entrar al municipio por la misma situación. Eso entra a incidir en mi actuar diario frente a avanzar en temas de consecución de recursos, de obras, de bienestar para la población. Pese a que hay presencia del Ejército Nacional en este municipio, aún persisten todas estas restricciones que vienen precisamente de este grupo insurgente. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. El gobernador del estado de Táchira, fronterizo con Colombia, anunció que los contenedores que bloquearon los puentes internacionales se convertirán en un monumento. La propuesta surgió después de las revisiones realizadas por las autoridades a los puentes internacionales en la frontera. El gobernador del estado Táchira compartió la necesidad de solicitar el retiro de los contenedores que aún se encuentran en la estructura de tienditas. Además, adelantó que serían utilizados para construir un monumento. Para que las generaciones futuras, en 100 años, se recuerde que hubo un pueblo que resistió una invasión, que resistió un intento de guerra civil y que triunfó. Según cálculos venezolanos, se espera la creación de al menos 3.000 nuevos empleos en el estado Táchira, con la reapertura de las relaciones colombo-venezolanas. Llegó el presidente Petro, gracias a Dios, ¿verdad? Y estoy seguro que las cosas van a ir cambiando en positivo. Se espera una próxima reunión entre los ministros de transporte de los dos países para acordar el retiro de los contenedores y el paso de carga pesada y mercancías. Ya son 300 familias damnificadas por la temporada de lluvias en la depresión Momposina. El municipio más afectado durante las últimas horas es Sicuco, en Bolívar. El informe es de Yarima García, periodista de la Radio Nacional. En Sicuco, Bolívar, 4 corregimientos se encuentran totalmente inundados y cientos de cultivos se encuentran bajo las aguas. De acuerdo a las autoridades, las constantes lluvias han tenido a la población en un 100% inundadas. Los daños son daños irreparables. Tenemos aproximadamente 5 corregimientos inundados totalmente, 3 veredas, de igual manera en condiciones de total hundimiento, barrios de la cabecera municipal, los que están a la orilla del río del Caño del Biolo, están siendo damnificados también por el exceso de agua lluvia. Entre tanto, las autoridades tienen preparado el mapa de riesgo y el plan de contingencia para atender esta temporada invernal que no cesa en el país. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Hay alerta por déficit de bomberos en el país durante esta temporada de lluvias. 339 municipios no tienen equipo para atender emergencias. Panorama con los periodistas de los medios públicos. En Santander, habitantes de la provincia de Sotonorte se las ingeniaron para construir ellos mismos un puente peatonal convencional donde arriesgan sus vidas al transitar sobre él luego de quedar incomunicados con el área metropolitana de Bucaramanga tras las fuertes lluvias que se presentaron que ocasionaron el desbordamiento del río Charta y obstaculizaron un bus culver que fue construido hace apenas algunos meses. Más de 60 casas resultaron sin techo en el municipio de Manatí Atlántico, esto debido al fuerte viento y a la fuerte lluvia. Las autoridades de gestión del riesgo en el Atlántico indicaron que la Defensa Civil realiza el censo para determinar el número de afectados por esta emergencia. Se cumplen 3 días de la desaparición de 2 jóvenes que se movilizaban en una motocicleta y que fueron sepultados por un deslizamiento el pasado fin de semana en la vía Medellín-Quibdó. Una persona falleció en el lugar y a esta hora las autoridades adelantan las labores de búsqueda de los cuerpos en la zona. Casa por cárcel al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien fue condenado a 17 años de prisión por su responsabilidad en el desfalco de Agroingreso Seguro. El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Bogotá concedió el beneficio. El exministro argumentó que ya había pagado más de la mitad de la pena en un lugar de reclusión y que además tiene buen comportamiento. Pues así las cosas, cumplirá el resto de la condena en su casa. Y un juez concedió la libertad por pena cumplida al ex senador Bernardo El Ñoño Elías, condenado por el escándalo de corrupción de la firma Odebrecht. El Juzgado 21 de Ejecución de Penas de Bogotá le concedió la libertad por pena cumplida al ex senador Bernardo Miguel Elías Vidal, más conocido como El Ñoño Elías, uno de los principales protagonistas del caso de corrupción de Odebrecht. La determinación judicial consideró que el excongresista del partido de la U cumplió con los requisitos para este beneficio.
La decisión judicial fue firmada el pasado 27 de julio, no obstante hasta ahora se hizo efectiva debido a que se estaba evaluando si existía otro requerimiento pendiente en contra del dirigente político. Sobre el Ñoño pesaban 2 condenas, la primera en 2018 a 6 años y 8 meses de prisión por tráfico de influencias y cohecho, y luego en el 2021 una de 8 años y 4 meses de prisión por concierto para delinquir agravado y lavado de activos. El pasado 28 de julio, en fallo de primera instancia, la Procuraduría General lo inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos. Y el gobierno explicó los cambios en la administración de justicia. Tras una conciliación, la víctima podrá elegir cómo se sienta reparado. El Ministerio de Justicia reveló detalles de la propuesta de reconciliación judicial con la que busca contrarrestar el hacinamiento carcelario en el país. Creo que se siente mucho más restablecida en su derecho si le devuelven su celular o si el agresor tiene que pagarle un celular nuevo y además la indemniza, pensemos con 6 meses de pago del celular. El gobierno estudia las medidas que inclusive convertirían las cárceles en centros de resocialización. La justicia perfectamente puede concentrarse o buscar la forma de reparar a las víctimas. Eso puede ser aún más importante que el castigo penitenciario. Entonces queremos buscar formas en las cuales se combine el castigo tradicional, el de privación de libertad, con formas restaurativas en las que la víctima propone cómo se sentiría restablecido en su derecho. La propuesta aún no está plasmada en un proyecto de ley. La Fiscalía realizó una inspección judicial en las instalaciones de la Alcaldía de Medellín. El objetivo era revisar las actas de todos los consejos de gobierno relacionados con el proyecto Hidroituango. La diligencia tuvo como objetivo conocer los pormenores sobre las decisiones que tomaron Alonso Salazar y el hoy gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, cuando fueron alcaldes al momento de delegar responsabilidades en el desarrollo del proyecto de Hidroituango. La orden que he dado es que toda la información esté disponible. Nosotros hemos dicho siempre, a Hidroituango hay que sacarlo adelante, pero con la verdad por delante. El ente judicial solicitó información sobre el desarrollo del proyecto de la hidroeléctrica durante esos periodos. Vamos a seguir trabajando y apoyando todos los procesos de información. Para nosotros lo más importante, sin ninguna duda, recuperar la plata. El 9 de agosto la Fiscalía imputó cargos a Alonso Salazar, Luis Alfredo Ramos, Federico Restrepo y Álvaro Vázquez como presuntos responsables del delito de interés indebido en la celebración de contratos, pero ninguno aceptó los cargos. El padre Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad, estuvo invitado hoy a la plenaria del Congreso de la República. Congresistas de oposición lo criticaron, mientras otras voces defendieron su gestión en el informe. Y el hecho que esos sectores políticos le tengan miedo a la verdad no significa que nosotros que hemos luchado por la verdad no la podamos escuchar. Entonces yo le pido un favor y es respeto por la Comisión de la Verdad y por el trabajo académico que hizo el padre Francisco de Rú y los comisionados. No tengo por qué felicitar al sacerdote Francisco de Rux, porque primero tuvo el buen cuidado de no escoger a ningún comisionado que fuera víctima de las FARC. Esos no calificaban. Tampoco calificó ningún miembro de una organización víctima de las FARC. Esos quedaron excluidos. La selección de los comisionados fue absolutamente ideológica. Continúa la polémica por los almuerzos en el Congreso de la República. Algunos representantes alzaron su voz en medio de la plenaria para rechazar las declaraciones del presidente David Racero, que sostiene que una minoría solicitó ese beneficio. Según varios representantes de diferentes partidos, el almuerzo en la Cámara de Representantes nunca ha existido. No se suspende lo que nunca ha arrancado, lo que nunca ha iniciado, es imposible suspenderlo. Yo le preguntaba vía derecho de petición a dirección administrativa que de cuánto era el rubro que se ejecutaba en almuerzo. Usted publicó un trino diciéndonos sinvergüenzas, tratándonos de sinvergüenzas porque supuestamente nosotros a usted le estábamos pidiendo y solicitando almuerzo por las extensas jornadas de trabajo. Y eso es mentira, porque primero no existe el rubro para los almuerzos. Nunca hemos recibido almuerzos por parte de la Cámara de Representantes. En el segundo año, en la presidencia del presidente Cuenca, nos retiraron los celulares y todos estuvimos de acuerdo.
El presidente de la Cámara continúa en su posición y afirma que algunos sí solicitaron tener almuerzo por las largas jornadas de trabajo. Y la gran mayoría en ningún momento expresó un tema de solicitud de almuerzo. Como se aclaró en el tuit, una minoría sí lo solicitó. No voy a decir nombres, no vamos a entrar en eso, representante Espinal. Creo que eso lo podemos dejar de ese tamaño. Racero espera presentar la próxima semana el proyecto de ley Derroche Cero que busca disminuir otros costos en la corporación. La Armada Nacional detuvo a 35 migrantes que eran transportados de manera ilegal hacia Centroamérica y Estados Unidos durante 2 operativos en el archipiélago de San Andrés. Más noticias de nuestras regiones con los periodistas de la Radio Nacional. Una ola de violencia azotó la zona de frontera de los municipios de Orito y Valle del Guamués en el Putumayo, dejando como saldo 6 personas muertas con arma de fuego. Las primeras versiones de las autoridades atribuyen los hechos a ajustes de cuentas entre 2 grupos armados que se disputan el territorio. Las heladas afectan en su gran mayoría a los municipios de Cumbal y Huachucal, en el sur del departamento de Nariño. De acuerdo a Amanda Martínez, directora de la UMATA, estos fenómenos son recurrentes y ya han sido reportados ante la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres para las ayudas necesarias a los productores. En el departamento del Cauca, las autoridades locales del municipio de Caloto, específicamente Gonzalo Ramírez, alcalde de esa municipalidad, ha pedido de manera urgente la presencia del gobierno nacional para evitar mayores confrontaciones entre las comunidades afrodescendientes e indígenas que están en disputas por tenencia de tierras. 5.600 dosis de vacunas contra la viruela del mono llegarán en los próximos días a Colombia. Ya son 273 casos de esa enfermedad confirmados. El Ministerio de Salud también dio lineamientos sobre las vacunas COVID. 273 colombianos se han contagiado con el virus de la viruela del mono y Bogotá sigue siendo la ciudad con más contagios reportados. Por esta situación, la ministra de Salud anunció que la Organización Panamericana de Salud destinó 100.000 vacunas para 14 países de América Latina. 5.600 llegarán a Colombia. La vacuna tiene una efectividad de 100% para evitar la muerte y 88% para evitar la hospitalización, pero la vacuna en este momento tiene una producción monopólica en el mundo y escasa. Los biológicos llegarían las próximas semanas. Apelaremos al principio de precaución y de reserva estratégica para poder lograr la consecución de la vacuna acogiendo estas cláusulas de confidencialidad. La ministra también se refirió sobre la alerta que hay por 873.000 vacunas represadas para el mes de septiembre. Debemos disponernos a la más grande campaña comunicativa y pedagógica en el país para que en estos municipios y en el resto del país terminemos el proceso de vacunación. El Ministerio de Salud concentrará sus estrategias en 419 municipios que aún no cumplen con el 70% de su población vacunada. Hablemos del mundo y vamos para Argentina porque allí sigue el revuelo por el pedido que hizo la Fiscalía de condenar a 12 años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner. La exmandataria denuncia una persecución judicial para eliminarla de la vida política. Con este apoyo masivo a las afueras de su despacho en la presidencia del Senado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner saltó, se unió a las arengas de sus seguidores y agradeció el apoyo que le brindaron. Esto luego de que el fiscal que lleva el proceso judicial en su contra, que comenzó en 2019 por presunta corrupción y varios delitos relativos a la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz, pidiera 12 años de prisión por su caso. Según Fernández, el fiscal pide esa cantidad de años de cárcel porque equivale a los mismos años de gobierno de su difunto esposo Néstor Kirchner y los 2 periodos en que ella gobernó Argentina. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. La Fiscalía estimó en unos $1.000 millones la suma que habría sido defraudada al Estado por la asociación ilícita que presuntamente lideraron los Kirchner. Para Cristina, que recibió el apoyo en redes de líderes de izquierda como Dilma Rousseff y Evo Morales, se trata de una persecución política y mediática en su contra para sacarla de la vida política. Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, esto es un juicio al peronismo, esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares. En caso de condena, Kirchner puede apelar y hasta que no haya una sentencia en firme de la Corte Suprema no iría presa ni tampoco quedaría inhabilitada de sus funciones por los fueros parlamentarios de los que goza. Los alegatos de su defensa se llevarán a cabo el 5 de septiembre.
noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos hoy desde la ciudad de Medellín. Comenzamos hablando de fútbol, pero de fútbol internacional, porque a falta de los repechajes que se van a disputar este miércoles, tenemos a 6 colombianos en la fase de grupo de la Champions League. Hoy el turno fue para John Mosquera, que gracias a su equipo y 2-1 el resultado con el Victoria Pilsen, pudieron clasificar y estar listos para esta fase. Con usted. Y en medio de la ansiedad por ganar, algunos errores. Un rechazo suyo cayó en poder de Filipović, que clavó el primero para el Karabakh de Azerbaiyán. Pero el colombiano... Y ahora hablamos de ciclismo con la cuarta etapa de la Vuelta a España. Primož Roglič ganó la fracción y con esto se convierte en el nuevo líder. El mejor colombiano es Sergio Higuita en la casilla 41. El Jumbo manda la vuelta. Se dan el lujo hasta derrotarse la camiseta de líder. Y hoy le tocó al capo, Primož Roglič. Este era el plan, que cambiáramos cada etapa el corredor con la roja de líder. Hoy ha sido mi día de suerte, veremos qué nos depara mañana. Consiguió su 10ª victoria de etapa en las 4 vueltas a España que ha corrido y va por su 4º título consecutivo, aunque apenas vayamos en la 4ª etapa de 21 programadas. Es solamente el principio de la vuelta, pero aún así siempre digo que es mejor tener unos segundos de ventaja y no de pérdida. Cada versión demuestra mucho más lo monstruo que es. Ganó la bonificación en el premio de montaña y de ahí en adelante, aunque los Movistar quisieron ubicar a Enric Mas para ganar la etapa, Roglič dijo, aquí mando yo, y se convirtió en el nuevo líder. El mejor de los colombianos sigue siendo Sergio Higuita a 41 segundos del líder, que madrugó a demostrar que para ganarle van a tener que destrozarlo no solo a él, sino a esos aviones amarillos del Jumbo. Hola a todos, bienvenidos a las noticias culturales. Por estos días, la tendencia en redes es la equivocación que cometió nuestra vicepresidenta Francia Márquez cuando quiso decir astrónomas y dijo astrólogas. Ingenieras, astronautas, astrólogas. Pero no fue la única. Al presidente Gustavo Petro también le pasó cuando quiso decir acceso y dijo sexo. Quienes tienen posibilidades de acceso. Y no vayan a creer que eso solamente le pasa al gobierno actual y al gobierno colombiano. Iván Duque también cometió un error. Así lo vi, así lo conocí, así lo querí. Y Nicolás Maduro también cayó. Así como Cristo multiplicó los peces. Pero tampoco vayan a creer que esto es solo cosa de la política. Ocurre en todos los campos, así que les voy a mostrar unas equivocaciones, unas erratas que nos han hecho reír muchísimo y que han ocurrido en los medios de comunicación. Por ejemplo, miren este. El recorrido se hace a pie, salvo las personas mayores con dificultad para andar y los decapitados que son trasladados en las ambulancias de Cruz Roja. Ocurrió en un periódico español y por supuesto lo que quería decir el artículo era discapacitados, no decapitados. Rafa Nadal doblega a Ferrer y alcanza su 7ª final. Jugará la final con el puto serbio que ganó a Federer. En ese, por supuesto, la palabra era punto, hablando del match point con el que ganó el serbio Novak Djokovic. En una primera versión de este artículo confundimos el nombre del ejército que persiguió a los secuestradores de Tommy Caldwell. Como varios notaron, Caldwell estaba en Kirguistán y no en Kirguistán. Y para que vean qué pasa hasta en las mejores familias, miren esto que tuvo que rectificar el New York Times. El periodista escribió Kirguistán cuando por supuesto el lugar es Kirguistán. Seguramente se confundió con Uzbekistán. Pero pensemos por qué es tan frecuente cometer este tipo de erratas. Existe la dislexia, que es la confusión o el cambio de lugar de los grafemas y de los fonemas. Hay dos tipos de dislexia. La dislexia que es trastorno, que trae problemas cognitivos y que por supuesto trae luego conflictos neurolingüísticos, y la dislexia ocasional, que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida. El caso más común es cuando hay exceso de vocales en las palabras. Resulta que en la fonética existen los sonidos, que son las vocales, porque pueden tener sonido propio, como A, E, I, y los ruidos, que son las consonantes, porque por sí mismas no tienen ningún sentido. Entonces, cuando en una palabra abundan las vocales, lo que hace el cerebro es priorizar esa información y luego restarle atención al resto para completar la palabra. Por eso es que muchas veces, por ejemplo, en los niños ocurren errores con palabras como murciélago, que están plagadas de vocales. En la primera infancia es donde más pasan estas cosas,
cosas, pero bueno, siguen pasando. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque ayer, cuando estábamos hablando del hombre que hizo la letra de la pollera colorada, yo les dije que se llamaba Wilson Choperena, y no, el señor se llamaba Wilson Chopenera, y Wilson Chopenera, el cantante. Así que bueno, me disculparán, mea culpa, los dejo con mi versión de la pollera colorada. Noticias. El Congreso de la República inició formalmente el trámite de la reforma tributaria. El texto sigue considerando los temas polémicos como el impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados, pero el ministro de Hacienda aseguró que van a revisarlos en el debate. Aunque el texto de la reforma tributaria aún contiene los impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, el ministro de Hacienda aseguró que están estudiando opciones. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública para ver cómo, racionalizamos un poco esa lista. Además, respondió a la oposición la inquietud sobre el destino de los recursos que se recauden con la reforma. En programas sociales y en algunos programas ambientales. El director de la DIAN insistió en la necesidad de reducir la evasión de impuestos. Lo que se estima que le cuesta la evasión al país es entre 40 y 80 billones de pesos al año. Es un monto muy grande, son varias reformas tributarias. La oposición insiste en que la reforma perjudica a la clase media. Se desincentiva la inversión, se destruye el empleo, se golpea a la clase media. Por eso en el Congreso anunciaron visitas a las principales ciudades del país para escuchar a los colombianos y a los empresarios y robustecer con eso la reforma. La primera visita va a ser a la ciudad de Cali, sobre todo el tema de los impuestos saludables. La segunda visita va a ser en Cartagena, en el marco del Congreso de Confecámaras, que reúne empresarios de absolutamente todos los departamentos del país. Otro tema clave fue la propuesta de gravar las pensiones superiores a los 10 millones de pesos. El precio del dólar bajó 24 pesos con 71 centavos y llegó a 4.374 pesos con 45 centavos. A 2,7% subió la proyección de crecimiento económico para Latinoamérica durante este año, según la CEPAL. Entre 42 y 112% son los sobrecostos de medicinas en hospitales públicos, según el Centro de Pensamiento de Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional. Más de 640.000 personas presentarán los exámenes Saber 11, Presaber y Validantes el próximo 4 de septiembre. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria a Edgar Muñoz Torres, alcalde de Pitalito, Huila, por supuesta omisión en la ejecución del programa de alimentación escolar en el municipio. Más hechos del día en un minuto. En medio de combates entre el Ejército y el Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC, en Puerto Guzmán, Putumayo, murió el soldado Nelson Rubio Mancilla, quien prestaba seguridad a un grupo móvil de erradicación. A Gloria Catalina Cañón, monja de la Fundación Monserrate en Chocontá, Cundinamarca, le imputaron el delito de tortura. Al parecer, la mujer le amarró el pene con un hilo a un menor de edad para evitar que se mojara en la cama, hechos que ocurrieron del 1 al 7 de diciembre de 2021. A juicio disciplinario serán sometidos 5 policías integrantes del Gaula por el supuesto secuestro, tortura y asesinato de Jairo Arley Carvajal, ocurrido el 8 de enero de 2011 en Palestina, Caldas. Un juez envió a la cárcel a Jorge Luis Beltrán Pérez, alias Chino, por estar involucrado en el asesinato del patrullero Edison Manuel Borja. El crimen sucedió el pasado 20 de julio en San Andrés de Sotavento, Córdoba, en medio del plan pistola del Clan del Golfo. Actualizamos la información internacional. Más de 1.300 migrantes cruzaron el Canal de la Mancha en una sola jornada. Una cifra récord de estas travesías ilegales en pequeñas embarcaciones, pese a los planes del gobierno británico para detener estos flujos migratorios. Más noticias del mundo a continuación.
Decenas de personas se manifestaron en Acapulco para rechazar el asesinato del periodista Fredit Román, quien escribió una columna política y publicaba información en sus redes sociales. Román fue ultimado el lunes en Chilpancingo, en el estado de Guerrero, y se suma a una docena de reporteros asesinados este año en México. Cuba empezó a vender dólares a la población civil a partir de hoy, 20 días después de que bancos y casas de cambio comenzaran a comprar divisas a 120 pesos cubanos con la intención de construir un mercado cambiario. La venta del dólar había sido suspendida desde junio del año pasado por falta de liquidez. Toda la parte norte de los contenedores de granos, dañados por la devastadora explosión de 2020 en el puerto de Beirut, se derrumbó hoy en la capital libanesa. Los allegados de las víctimas marcharon para exigir justicia, pues la investigación sobre las causas de la explosión de hace 2 años, que dejó más de 200 muertos y 6.500 heridos, está suspendida. Así quedó atascado en las escaleras de una estación del metro de Madrid un vehículo robado en la capital española. El ladrón irrumpió con el carro en el interior del intercambiador de Plaza Elíptica y salió ileso antes de ser sacado a rastras por los bomberos. No se reportaron heridos. Llegamos a oportunidades. Atención a esta opción para hacer cursos gratis en la Universidad Javeriana. En oportunidades de cursos gratis en la Universidad Javeriana, vaya a la página www.edx.org. Seleccione el buscador y digite Javeriana. Allí se van a desplegar más de 27 cursos gratuitos como el arte de vender, fundamentos de la tecnología blockchain, Photoshop, Adobe Illustrator, gerencia estratégica, marketing digital, comunicación estratégica, entre otros. Seleccione el de su preferencia y dé clic en inscribirse, donde tendrá que seguir el paso a paso. Atentos, deben revisar con detenimiento el plan de estudio del programa que desea cursar. Ojo, porque el curso requiere de 4 a 6 horas semanales. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más información deportiva. La situación de Nairo Quintana y el Arkea se complica. Por otro lado, la Conmebol pretende continuar el formato de todos contra todos para la clasificación del próximo Mundial, caso contrario de lo que pretende la FIFA. Nosotros con esta información y mucho más hacemos nuestro resumen deportivo del día. El futuro de Nairo Quintana como ciclista del Arkea entró en terreno de incertidumbre. El portal Pro Tour Cycling reveló que si Nairo no gana el pleito contra la UCI en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, tendría una renegociación de su contrato o incluso no sería efectivo. Según la información de prensa, al equipo Arkea no le cayó bien la pérdida de los 455 puntos que logró el ciclista en el Tour. Y si bien Quintana hizo el anuncio de su continuidad, el contrato está hablado, pero no firmado. El delantero Miguel Ángel Borja se retiró del entrenamiento matinal de River Plate por un fuerte cuadro gripal. El futbolista, que anotó un tanto en el último fin de semana, se presentó a trabajos con síntomas y tras ser examinado por los médicos, abandonó el predio y se convierte en duda para el partido ante Tigre. La Confederación Sudamericana de Fútbol decidió de manera unánime pedir a la FIFA que mantenga el actual formato de la clasificatoria sudamericana para el Mundial 2026 con partidos de ida y vuelta en la modalidad todos contra todos. La idea de la FIFA era hacer 2 grupos de 5 equipos cada uno para jugar ida y vuelta en cada zona y luego cruces entre los grupos para definir 4 clasificados directos y 2 a los repechajes. De invitado en RTVC Noticias y me acompaña la autora de este libro, que seguramente a ustedes ya les suena porque está de vuelta aquí en la casa de RTVC, Pilar Quintana, bienvenida.
Hola Laura, qué gusto estar acá después de haber estado en la primera emisión. Es verdad, fue nuestra primera emisión y la habían sentado acá, un sitio no muy cómodo, ahora ya hay silla. Pilar, cuéntenos por qué comenzamos con esto. Bueno, abrimos con esa canción porque es la que abre el libro, ¿no? Es el epígrafe del libro, son unos versitos de esa canción que a mí me parece que resumen muy bien el espíritu de la novela, ¿no? Y es como siempre, son personajes que siempre tienen una máscara y un escudo para protegerse de los demás y que los demás no puedan saber en realidad qué sienten y qué piensan. ¿Cómo dio usted con esta canción? Mira que en la época, no en la que estaba escribiendo este libro, sino en la época en que estaba como surgiendo en mí el libro, que era la Cali de finales de los años 90, una Cali que estaba muy deprimida después de que se habían desarticulado los carteles de la droga y los Rodríguez Orejuela estaban presos y era una ciudad triste, aburrida, tenebrosa, con gente muy deprimida. Un amigo, yo no soy muy rockera y entonces un amigo que sí es muy rockero me ponía mucho esta canción y yo empecé a oír las letras y dije, uy, esto es literatura. La idea de la novela es que la protagonista, que se llama La Flaca, es una mujer que vive de la apariencia, es una mujer de clase muy baja, pero que siempre ha soñado con estar en la clase muy alta, en codearse con ellos, en tener pareja ahí. Hay algo ahí que me parece bien interesante y es de dónde sale ese personaje La Flaca. Bueno, yo crecí en la Cali de los 80, en una Cali donde los carteles de la droga gobernaban la ciudad, literalmente. Me fui en 1989 dejando una ciudad boyante por dineros del narcotráfico. Regresé a finales de los 90, cuando ya los grandes capos estaban presos, seguían presos en Colombia, pero se estaban haciendo ya los trámites como para poderlos enviar a Estados Unidos, para poderlos extraditar. Y me encontré con una ciudad deprimida, donde ya no había dinero circulante en abundancia, como a finales de los 80, pero sobre todo me impresionó que cuando yo ponía el tema de lo que había pasado en la ciudad, toda la gente me decía, menos mal yo nunca tuve nada que ver con esa gente, ¿no? Y eso era una mentira muy grande porque todos en la ciudad, de manera directa o indirecta, se habían beneficiado de los dineros del narcotráfico. De todos los personajes que hay acá, sacando La Flaca porque es la protagonista, ¿cuál es el consentido suyo? Ay, eso es algo muy difícil. A mí hay una personaje que me encanta y que yo creo que es como una yo muy ficcionada que se llama Luli, ¿no? Entonces esa Luli pues tiene que ser mi consentida por eso. Una amiga se la pilló alguna vez, nadie me lo había dicho hasta que una amiga muy amiga, mi mejor amiga del colegio me dijo, vos sos Luli. Y yo, ay, ¿cómo te la pillaste? Pilar Quintana, 20 años después, con todo lo que ha avanzado en su literatura, en su forma de ver el mundo, ¿lo habría escrito igual o qué le habría cambiado? Yo creo que muy diferente, ¿no? Y yo creo que ese es un libro de una escritora joven. Y esa escritora joven ya no soy yo, y no es otra persona, ¿verdad? Y es una persona, cuando yo la leo yo digo, uy, chévere, escribe rabiosamente, se preocupa por la prosa, cuida a los narradores, le interesa trabajar los tiempos narrativos, pero creo que a diferencia de la escritora que soy ahora, era una escritora mucho más pirotécnica. Me parece que las novelas siempre son experimentos, pero cuando uno es más experimental es cuando está más joven. Gracias por haber estado aquí con nosotros en RTVC Noticias. Bienvenida todas las veces que quiera. Muchas gracias, Laura, por esta invitación. Qué alegría haber estado acá. RTVC Noticias, emisión central.